Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hemos estado recalcando bastante que es un año más, ¿verdad? Terminamos un año. Yo pregunto, ¿cuántos terminaron el 2018? Interesante pregunta, ¿no? Y digo, ¿cuántos terminaron el 2018? Porque hay personas que todavía están en el 2010, 2015, quizás 2017, y están recordando aquellas glorias pasadas de todo lo que hicieron, pero hoy día no están haciendo nada. La idea es que hoy podamos meditar un poco en lo que es la óptica de aquel que sirve a Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor. Pedimos que tu palabra sea expuesta en este lugar, Señor, y que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mí, Señor. Solo quiero ser alguien, Señor, que dice lo que tu palabra ya tiene escrito. Solo haremos un repaso de lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús pedimos que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas para ser receptores de lo que la palabra del Señor dice. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén. Amén. Hace muchos años, John Bunyan fue encarcelado por predicar públicamente el Evangelio. Estuvo 12 años en prisión. Durante esos 12 años escribió muchos libros y folletos, entre ellos uno muy conocido y muy famoso, llamado El Progreso del Peregrino. Muy conocido. Juan Bunyan, a pesar de que estuvo preso, él no vio esta situación como una tragedia, sino más bien que la vio con optimismo. Y él decía, he dejado de escribir hace mucho que quizás esta prisión no es más que una oficina para que yo pueda alcanzar a otros con el mensaje de Cristo. De igual manera, el apóstol Pablo, también en prisión, escribió unas cartas, ¿verdad? Él no escribió después de estar de vacaciones en una playa, tampoco escribió después de viajar en un crucero, ni tampoco en una prisión donde tenía un plasma de 50 pulgadas a esa hora, ¿verdad? Y 4K dicen por ahí y todo eso, ¿verdad? Con aire acondicionado, con sistema de Wi-Fi, para poderle mandar un WhatsApp a Pedro y decirle cómo estaba viviendo su situación. No era esa la situación que él vivía en cuanto a estar en una prisión. Pero al igual que Bunyan, Pablo también vio esa situación de estar en la cárcel como una oportunidad. Y escribió las famosas llamadas cartas de prisión. ¿Recordamos, verdad? Amén. Y la carta que acabamos de leer, Efesios, precisamente es una de ellas, ¿verdad? Lo que estamos leyendo en Efesios. Entonces podemos ver que Pablo miró otra óptica de lo que era estar en prisión. El siervo de Dios tiene otra óptica de cómo ve la vida. Amén. No la vemos igual que todos. Nuestra vida es de servicio, por tanto tenemos otra forma de verla. El cristiano tiene en su vida una misión que cumplir y obedecer, pero también tiene un llamado, y es el llamado a servir. Y es un llamado que no viene del hombre, porque si fuese un llamado de hombres, entonces sería glorificar y servir al hombre. Amén. El llamado es de Dios. Y estas cosas las comprendía Pablo. Entonces, por eso, Pablo miraba la vida desde otra perspectiva. Miraba a quién lo llamaba y a quién servía. En muchos lugares nosotros sabemos que quien llama es el hombre. Y entonces toda la gloria es para el hombre. En algunos lugares algunos dicen, mira hermano, yo estoy sirviendo en la escuela dominical, yo estoy sirviendo en sala cuna, yo evangelizo porque le estoy ayudando al pastor. Y déjeme decirle, es un error, porque no es el pastor quien llama, es Dios. Y si le está sirviendo al pastor es que no ha comprendido que quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí no fue el pastor, sino que fue Cristo Jesús. Otros se creen ayudantes de Dios, ¿verdad? Pobrecito Dios, no tiene quien me ayude en la tierra, entonces me involucro yo y empiezo a ser un ayudante de Dios. Pero hay algo ahí también en cuanto al servicio, y es que Dios no es que nosotros somos, y lo diré así, no somos imprescindibles en la obra de Dios, pero sí somos necesarios. Con nosotros o sin nosotros, Dios va a llevar a cabo su obra. Amén. Lo único es que muchas veces Dios nos obliga al servicio. Parece que no, ¿verdad? Pero sí nos obliga.
Si usted cree que Él no nos obliga, pregúntele a Jonás, ¿verdad? O pregúntele a Moisés con tantas excusas, ¿verdad? Soy tartamudo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero al final Dios lo llevó a hacer lo que Él quería. Pero lo que Dios quiere en la mayoría de las ocasiones es que nosotros tengamos disponibilidad de servir. Bien. Ese es el objetivo y esa es la óptica con la que nosotros debemos ver la vida cristiana. Cuando nosotros estamos con una óptica correcta, en el lugar correcto, tenemos una misión en nuestra vida. Y esa misión hace que nuestra visión cambie y tome el rumbo que debe llevar. Es la misión de vida que tenemos. Por ahí escuché una vez, decía alguien, ¿por qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo que nosotros estemos aquí? Tenemos una misión de vida. Y cuando Dios nos ha dado una misión y la comprendemos, la forma que nosotros veamos la vida, entonces totalmente cambia. El diccionario de la Real Academia Española y un diccionario bíblico por ahí describen a un siervo como una persona que está al servicio, voluntaria o involuntariamente, de otra persona. Es alguien que está voluntaria o involuntariamente al servicio de otra persona. Si miramos el versículo 1 del capítulo 3 que acabamos de leer, vamos a ver una palabra que utiliza Pablo ahí. Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de los judíos. No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? De los romanos. No. No. Dice, de Cristo. Yo pregunto, si Pablo hubiese dicho en ese momento que era un prisionero de los judíos, ¿hubiese estado bien? Sí hubiese estado bien, porque por causa de los judíos, él estaba preso, lo habían llevado a prisión, no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, lo consideraban un hereje. Si él hubiera dicho, Pablo prisionero de Roma, ¿qué nacionalidad era esa cárcel? Romana, era una cárcel romana. Él pudo haber dicho, Pablo prisionero de los romanos, y estaba bien. Sin embargo, él dice, no soy prisionero ni de los judíos, ni de los romanos, soy prisionero de Cristo. Amén. Pablo se consideraba un prisionero de Cristo. Él sabía que estaba en esa cárcel obedeciendo a un propósito establecido por Dios. Otra forma de ver la vida, otra óptica de cómo vemos la vida. Pero ¿cómo la vemos nosotros? A veces la vemos, me quedé sin trabajo, ¿verdad? Me está yendo requete mal, ¿verdad? Estoy arruinado, no hay solución. Pero tenemos que ver la vida como hijos de Dios, desde otra óptica. ¿Cómo estamos viendo entonces nosotros lo que es la vida y cómo estamos para servir a Dios? Ahora, por como Pablo veía la vida, fue que impactó tantas vidas y sigue impactándolas hoy. Yo creo que la vida de cada uno de los que estamos aquí es impactada por el mensaje y los escritos de Pablo. ¿Verdad? Yo creo que perfectamente es así. ¿Cómo se veía Pablo? Pablo se veía entonces como un prisionero de Cristo. Por ahí pedí que me buscaran Filipenses, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Se requiere, hermanos, para ver la vida así como la veía Pablo, se requiere lo que es mucho caminar con Dios para que nosotros podamos ver la vida de otra manera. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven a hablar mucho más la palabra sin temor. Dice que todo lo que era el mensaje era conocido ¿dónde? En el pretorio. ¿Se imaginan? Yo creo que Pablo cada oportunidad que tenía y se le cruzaba uno y le decía el mensaje de Cristo. Venía otro y le hablaba del mensaje de Cristo. Pero no se miraba como un encarcelado y decía, de todos modos ya estoy aquí en esta prisión. Él veía una oportunidad. Él veía que estaba ahí por cumplir un propósito soberano de Dios. ¿Sabe? Da tristeza hoy en día como la gente mira muchas veces el servicio. Y da tristeza porque lo han llegado a minimizar, ¿verdad? Algunos dicen, me fue mal en los estudios, me fue mal en mis negocios, me está yendo mal en la vida, eso indica que Dios me está llamando para pastor. Como quien dice, ya por último. Se ha minimizado tanto lo que es
el servir y el ministerio. Pero no es la forma como nosotros debemos de ver. Pablo nos habla en estos pasajes de algunas herramientas que quiero que tomemos en cuenta los que estamos dispuestos a servir al Señor. La mayoría de las empresas, hermanos, en enero de cada año realizan un llamado POA, Plan Operativo Anual. Con ese plan ellos dicen cómo va a funcionar mi año de aquí en adelante. Es importante que nosotros, cada año que inicie, hagamos un plan personal de servicio a Dios. Es muy importante. Y nos dispongamos a servir. Y miremos la vida desde otro punto de vista. Y para nosotros lograr hacer eso, entonces voy a sacar unas pequeñas herramientas que están ahí para los que pensamos servir al Señor. Básicamente son tres, el del tiempo, si me da. Entonces son tres herramientas que están ahí que nosotros vamos a utilizar. Hay muchas personas que quieren servir a Dios, pero sus motivaciones son equivocadas. No son las motivaciones correctas. Y también necesitamos herramientas para servir a Dios. Imagínense que cada uno de los hermanos norteamericanos que vienen a construir le digan al pastor: pastor, venimos preparados para la construcción del edificio. Ahí tenemos el hilo y las agujas. Yo creo que el pastor diría: estos vienen locos, ¿verdad? Porque no vamos a construir con hilo y aguja, ¿verdad? De ninguna manera. O imagínense, las hermanas se van a pintar sus uñas, le agarran la brocha del pintor. Se tardarían menos, ¿verdad? Sí, se tardarían menos, pero no es lo adecuado, sería un desastre, ¿verdad? Sería un desastre. ¿Por qué? Porque hay herramientas para cada una de estas cosas. De igual manera, la Biblia nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos servir. Vámonos ahí mismo donde estábamos, en Efesios, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 7. El versículo 7. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Primera herramienta que nosotros necesitamos para poder servir al Señor: gracia. Gracia. No la gracia que salva, sino la gracia para servir. ¿Verdad? Por ahí escuché alguna vez, leía un escrito de Dwight L. Moody y él hacía algunas observaciones en cuanto al tipo de la gracia para servir. Es la gracia que Dios nos da para servir. Muchas personas quieren servir a Dios. Sus motivaciones no son las correctas. Sus motivaciones no son las indicadas. Ellos quieren servir a Dios porque tal vez han fracasado en la vida y creen que ahora, sirviendo al Señor, van a enmendar su error. ¿Sabe? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no es lo que debe mover el servir a Dios. No es la forma adecuada como nosotros vamos a servir a Dios. Lo que motiva ahí no es la gracia, es la culpa. Y no podemos servir a Dios por la culpa, porque la culpa ya fue pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En lugar de nosotros llevar a las personas que vamos a ministrar amor y gracia, les vamos a llevar condenación. Al estar ministrando nos vamos a sentir tan culpables que vamos a ver a todos los demás a nuestro alrededor igual de culpables que nosotros y los vamos a condenar. En lugar de predicarles, hermano, una persona así lo único que hará será piedricar por ahí, piedra por aquí, piedra por allá, piedra por allá, porque estará totalmente lleno de culpa y no de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos nosotros servir por medio de la culpa, sino que tiene que ser por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con esto no lo vengo a desmotivar a que sirva, más bien quiero que se motive y mire las herramientas que necesitamos para hacer el servicio de Dios. Quiero decirle, si usted siente en su corazón, si siente por ahí dentro de usted un deseo de servir a Dios, examínese, hermano, y mire que lo que lo esté moviendo es la gracia. Si usted ve que no es esa gracia, hermano, por favor, de todo corazón, no lo haga, porque no es la forma como Dios quiere. Que sea con gracia, con la gracia que Dios da. Porque si no, lo único que haremos será causarle un daño al cuerpo de Cristo. Tenemos herramientas con las cuales nosotros
podemos servir. Imagínense que en muchas congregaciones se enseña, por ejemplo, la herejía, y yo lo llamo así, que la salvación se pierde. Y le dicen a la gente, si usted no viene aquí, si no hace esto, si no hace lo otro, se pierde. Pregunto, ¿estará motivado ese mensaje por la gracia? De ninguna manera. Está motivado por el miedo. La gente tiene miedo a no perder algo, pero no está motivado por la gracia, aquella que le va a dar amor. Es temor. Segunda herramienta que quiero que miremos ahí, siempre en el versículo 7, siempre en el mismo versículo que 7 que estamos, dice, del cual yo fui hecho ministro. ¿Por qué dice? Por el don de la gracia de Dios. Ahí tenemos el primero, ¿verdad? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de ¿qué? De su poder. Segunda herramienta, el poder de Dios. Para servir al Señor necesitamos el poder de Dios. Es que mira, hermano, yo soy capaz. Tengo licenciatura, tengo maestría, tengo esto, tengo lo otro, soy graduado de tantos seminarios. Hermano, no son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades, no son nuestras cualidades, no es nuestra apariencia, es el poder de Dios, el que nos capacita para que nosotros podamos servir. El siervo de Dios tiene que tener una óptica correcta de cómo está sirviendo a Dios. Cuando nosotros somos impulsados por el poder de Dios, entonces debemos de ser motivados a hacerlo, porque es cuando sabemos que lo estamos haciendo bajo la autoridad de su palabra. El servicio de Dios debe ser motivado por la gracia, debe ser motivado por su poder. Era como si Pablo dijese, yo soy un recipiente lleno del poder de Dios. Así tenemos que estar. No son mis cualidades, no son mis habilidades. Esas al final no cuentan para nada. ¿Cómo lo veía Pablo entonces? Lo veía de esa manera. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tenía por Basura. todas sus capacidades, todas sus cualidades. ¿Dónde decía que había sido formado Pablo? Bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel. Pero decía todo lo estimo por pérdida. ¿Por qué? Porque no soy yo, es el poder de Dios. Mira, hermano, cuando nosotros servimos al Señor y nos creemos la cuarta persona de la Trinidad, déjeme decirle que vamos a decepcionar a los demás, porque no es la forma, no es como Dios quiere que le sirvamos, no es con mi capacidad, no es con mis habilidades, es con el poder de Dios. Amén. Amén. Bien, vamos bien entonces. Un tercer elemento que tenemos ahí, versículo 8, también muy importante, una tercera herramienta que debemos utilizar nosotros para servir al Señor. Dice el versículo 8, y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo dice Pablo? Yo, el más pequeño. Eso se llama humildad. Otra herramienta que nosotros necesitamos para servir al Señor es humildad. Leeré textualmente algo que encontré de humildad. Dice que humildad es la capacidad para reconocer nuestras debilidades personales. Y al mismo tiempo es la capacidad de poder reconocer que Dios, por medio de esas debilidades, puede hacer grandes cosas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Soy el que dice? Más pequeño. El más pequeño. ¿Verdad? Hoy en día preguntamos, disculpe hermano, ¿usted es el pastor? Yo, no hermano, yo soy el profeta. Yo soy el apóstol. El apóstol. ¿Sí? Yo soy el siervo de Dios. Pero no lo dice con humildad, lo dice con arrogancia. Yo soy el ungido del Señor. Hermanos, eso no es humildad. Esa no es la forma, ¿sabe? Personas así como era Pablo, hoy en día, no hay. El hombre no está sirviendo a Dios
ni con la gracia, ni con el poder de Dios, y mucho menos con la humildad. No digo que no hay en su totalidad, sino muy pocos. ¿Verdad? Muy pocos, porque siempre tiene que haber más de uno. ¿Cómo miraríamos nosotros a Pablo hoy? Piense en Pablo. Tantas iglesias levantadas, tantos líderes formados, tantas personas convertidas. ¿Cómo diríamos? El gran apóstol Pablo. ¿Sí? Hoy día, ¿verdad? En los días de hoy, el gran apóstol Pablo. ¿Cómo se miraba Pablo a sí mismo? 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida con todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿De los cuales qué dice? Yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Ve cómo se veía Pablo? Muy diferente, ¿verdad? A como lo vemos hoy. Amén. Muy diferente a como se ve hoy día. ¿Recuerda usted que Dios cambió nombres? ¿Sí? Le cambió el nombre a Abraham. Le cambió el nombre a Jima. Jacob. A Jacob. ¿A quién más? Saúl. Le cambió el nombre a Saúl por Pablo. ¿Qué significaba Saúl? Escogido. ¿Qué significa Pablo? Pequeño. Era como cada vez que alguien llamaba a Pablo y le dijera, oye Pablo, lo que está pasando no es por ti. Eres pequeño, no como la hermana Javier, pero eres pequeño, ¿verdad? Eres pequeño, decía. Era como que le dijeran, lo que está sucediendo no lo estás haciendo tú, ¿verdad? Quien lo está haciendo es Dios. Cada vez que alguien le hablaba a Pablo, le estaba recordando que él era pequeño. Amén. Pero hoy día parece que hay muchos encopetados ahí que no quieren servir de esta manera. Hermano, si usted y yo queremos servir y no tenemos estos tres rasgos en nuestras vidas, ¿cuáles son? Gracias. Poder de Dios y humildad. Déjeme decirle que no capacitamos, no calificamos para servir a Dios. No es con nuestro poder, no es con nuestros títulos, no es con nuestros talentos ni habilidades, es con el poder de Dios, ¿verdad? Si en lugar de gracia nosotros lo hacemos por medio de nosotros, daremos condenación. Si no lo hacemos en el poder de Dios, lo estaremos haciendo con nuestro poder. No funciona. Si no lo hacemos con humildad, déjeme decirle que sencillamente nadie nos soportará y nos creeremos el gran siervo de Dios. Pregúntese, hermano, por un momento, y créanme que esta pregunta yo me la hice. Como siervo de Dios, como una persona dispuesta a servir, ¿ha pensado usted cuál es su área? ¿Cuál es su lugar de servicio? ¿Cuál es el lugar del siervo de Dios? Sencillamente es su lugar de influencia, donde él influye. Su familia, sus hijos, su trabajo, su lugar de estudios. Es influencia en estos lugares. Como hijo de Dios deberíamos de serlo. Como hijos de Dios deberíamos de ser influyentes. Me llamó la atención que en una ocasión un hermano comentaba que una aseadora le habló de Cristo y le dijo a él, no hermano, no hermana, mira, yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí, tanto tiempo trabajamos juntos y no me daba cuenta. Porque no estamos siendo influencia en lo que es el servicio a Dios. Alguien escribió lo siguiente: los premios se encuentran al final de la competencia y no al principio. La copa del vencedor se gana después de mucho cansancio, sudor y sufrir. El servir al Señor no es algo fácil. Tiene requisitos, ¿verdad? Requisitos que tenemos que cumplir. Y aquí miramos algunas herramientas que nos parecen a veces difíciles, pero son las herramientas que la palabra de Dios dicta. No son las cosas que estamos inventando. ¿Cómo le gustaría a usted estar en la presencia del Señor y porque se programó este año para servir y lo hizo en base a la palabra de Dios y le dijera al Señor, como dijo allá en Mateo 25, bien hecho, buen siervo, bien? ¿Qué más dijo? En lo poco has sido fiel, En lo mucho te pondré. sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el gozo de tu Señor. Quiero que hagamos un reto para nosotros hoy. ¿Qué le parece? Y hablo para los que
nos disponemos a servir siempre. ¿Qué le parece si este año que inicia hacemos a un lado lo que son todas las herramientas mundanas y paganas que podamos tener? Nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros títulos, nuestros talentos, nuestros estudios, piensa en todo. Y lo hacemos bajo la gracia, bajo el poder de Dios y bajo la humildad. Amén. ¿Qué le parece si este año lo pensamos de esta manera? El lugar donde está, el lugar del siervo de Dios, no es, hermanos, y con esto no quiero decir que no estudie, no es un instituto bíblico. No es eso, ¿verdad? Muchos estudian en los bíblicos y sencillamente nunca llegaron a formar parte de un liderazgo, porque no es el instituto bíblico, es el poder de Dios. Amén. ¿Dónde está nuestro lugar? Donde nosotros somos influyentes. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes, hermanos. Espero que realmente nos haga que cada día podamos servir mejor y podamos ver cómo la palabra de Dios nos llama a servir. Que Dios les bendiga. Amén, hermano.